se conoce como vasa vasorum. También tenemos algunos nervios porque esto también ayuda a regular las diferentes presiones y las funciones de los vasos sanguíneos, que son la vasa nervorum, los nerviecitos de los vasitos. ¿Y qué otro componente tenemos aquí? La lámina elástica. La lámina elástica, que en las arterias de mayor calibre forman hasta dos capas, la lámina elástica interna y la lámina elástica externa, que se ve muy bonita como no la hace. Creo que más adelante viene una foto de eso. Bueno, entonces, los vasos sanguíneos, bueno, la patología vascular en sí ocasiona mucho más morbilidad que cualquier otro tipo de enfermedades humanas. ¿Por qué? Porque ¿de qué se muere la gente? De infartos, y los infartos de que son consecuencia de la patología vascular. ¿Como cuál? Pues tenemos la hipertensión y tenemos la aterosclerosis y la arteriosclerosis. ¿Qué es aterosclerosis y qué es arterioesclerosis? A ver, muchachos, ¿qué es una y qué es la otra? La aterosclerosis es cuando hay una acumulación de grasa y de colesterol en las arterias, en las paredes de las arterias. Sí, así es. Y pues hace que no pueda pasar bien el flujo sanguíneo. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Y la arteriosclerosis? Era cuando la pared del vaso ya no pierde su extensibilidad, ¿no? O se vuelve Sí, rígida. sí, la arteriosclerosis nos está diciendo nada más que es el endurecimiento de las paredes vasculares, en comparación con la aterosclerosis, que es un proceso diferente en donde se empiezan a acumular principalmente lípidos y poco a poco se va formando un ateroma que llega a ocluir la luz del vaso sanguíneo. Y pues todas estas están relacionadas en parte con la hipertensión. En realidad todas las enfermedades cardiovasculares están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque tenemos la aterosclerosis, y tenemos la arteriosclerosis, que van endureciendo y van ocluyendo la luz del vasito sanguíneo. Y pues esto va a repercutir en la función del corazón. El corazón va a empezar a tener que latir más rápido, con más fuerza. Entonces esto va provocando una hipertrofia del corazoncito. Y luego también, como tenemos los 2 años que se están tapando, pues eso puede culminar en un infarto, una insuficiencia cardíaca. Bueno, poco a poco vamos a ir viendo el resto de esas enfermedades que son muy importantes. Entonces, pues la hipertensión está muy relacionada con la arteriosclerosis. Poco a poco, el vasito sanguíneo pues no va a ser capaz de resistir la fuerza tan intensa que está haciendo este, el vasito sanguíneo no va a ser capaz de resistir la fuerza constante que lo va a estar desgastando de una presión muy elevada. Entonces, poco a poco se va a ir endureciendo y se va a ir desgastando. Entonces, la patología vascular ya vimos que es lo que más, la principal causa de morbimortalidad actualmente. ¿Y por qué se va a dar? Por estos dos principales mecanismos. El estrechamiento u obstrucción, aquí principalmente la aterosclerosis, poco a poco que se vaya acumulando esa grasa ahí alrededor, y el debilitamiento de las paredes. Bueno, la enfermedad vascular hipertensiva, bueno, se define como una presión diastólica sostenida arriba de 89 milímetros de mercurio o una sistólica arriba de 139 milímetros de mercurio. Estos valores van variando dependiendo de las nuevas guías y también dependiendo de los pacientes. Doctora, ¿le puedo por decir ejemplo, un punto? Es que una amiga está esperando que la acepte a la clase desde hace como 5 minutos. ok, perdón, déjame ver dónde. Gracias. A ver. Participantes. No me parece nadie que esté esperando. ¿Sabes si ya entró? No me parece nadie que esté esperando ser admitido. Ya entré. Ok. No sé si hay una forma de que entren sin que
sin que tenga que aplastarle algo. Sí, tiene en Bueno, ajuste ya después sale de la sala. A ver. No, pues no la encuentro. Bueno, ya después le buscaré con más calma para que ya no tengan que estar esperando eso. Ok, bueno, ¿en dónde estaba? Sí, bueno, la hipertensión se define, según su libro, como arriba de 89 milímetros la diastólica o 139 la sistólica. Pero depende también del tipo de paciente. En pacientes que tienen otras comorbilidades, diabéticos o hipertensos, a veces se prefiere que tengan las presiones todavía más bajas que esto, porque ya los vasos están sometidos a cierto estrés por sus propias comorbilidades, como para todavía agregarle el de la hipertensión. Así que a veces se prefiere todavía tenerlos más bajitos. Y pues también la presión va variando dependiendo de la edad. No es lo mismo la presión que van a tener los niños o adolescentes a la que va teniendo los adultos. Y pues también en pacientes de la tercera edad, pues no vamos a esperar tampoco verlas unas presiones tan bajitas. A veces es parte del envejecimiento que poco a poco por el endurecimiento de los vasos sanguíneos, la presión pues es más elevada. Pero lo ideal es tenerla lo más bajo posible. Y bueno, la hipertensión pues va a aumentar el riesgo de la enfermedad aterosclerótica, va a acelerar el desgaste del vaso sanguíneo y también va a acelerar el proceso de la aterosclerosis. Y como tenemos una presión que está siendo constantemente elevada, esto va a repercutir en el corazoncito. Bueno, y pues tenemos diferentes tipos la podemos englobar en diferentes grupos a la hipertensión. Tenemos a la hipertensión secundaria, en la que podemos encontrar alguna patología de base, por ejemplo, enfermedad renal. Lo más común es que tengamos, por ejemplo, alguna estenosis de la arteria renal, y esto pues repercute en la presión sistémica. Ahorita vemos por qué. Y bueno, ya deben de conocer en parte eso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, etc. O también si tenemos alguna patología suprarrenal. ¿Qué patología suprarrenal se les ocurre que pueda provocar hipertensión secundaria? Feocarcinoma. Una bien clasicota de... Feocarcinoma. ¿Qué, perdón? Feocromocitoma. Ah, feocromocitoma, perdón. Feocromocitoma. Sí, el típico tumor de la glándula suprarrenal que secreta adrenalina. O también también no necesariamente tiene que estar en la glándula suprarrenal. Tenemos paraganglios en el resto del cuerpo, y que también es exactamente el mismo tipo de tumor que el feocromocitoma, nada más que tiene otro diferente nombre porque no está ahí, se llama paraganglioma. Entonces, pero también puede llegar a secretar adrenalina, o no, o puede secretar otro tipo de sustancias vasoactivas, histamina, serotonina, etcétera. Pero es el mismo. Bueno, pero la hipertensión secundaria va a ser rara. La mayoría de los tipos de hipertensión van a entrar en el grupo de la hipertensión esencial. Aquí pues no tenemos una única causa, pero tenemos diferentes polimorfismos genéticos y también que hacen que el cuerpo responda de manera diferente a los factores ambientales. En parte tienen que ver con los polimorfismos de los canales de sodio en el riñón, que hacen que absorban un poquito más de sodio, o también que los órganos blancos sean más sensibles al daño por la presión arterial elevada. Entonces, no es un único gen, son muchos genes, y principalmente relacionados con el canal de sodio en el riñón, entre otras cosas. También, por ejemplo, pueden estar relacionados con las catecolaminas, cómo responde el cuerpo, que si tiene más receptores, pero no es un solo gen. Pero también tenemos la hipertensión monogénica, en la que sí tenemos un solo gen afectado y provoca la hipertensión. Bueno, pero eso ya sería una hipertensión diferente. Y la hipertensión maligna, pues esta es una elevación constante de la presión arterial que llega a provocar la muerte en 1 a 2 años. Sí, miren, aquí tenemos la tablita de su librito, en donde vemos que la hipertensión esencial va a ser la mayoría de las causas. Y la secundaria, pues la podemos dividir en varios órganos. Por ejemplo, la renal, la endocrina, la cardiovascular, la neurológica. También, pues, la presión
pues, puede variar dependiendo de las diferentes sustancias, de las diferentes situaciones. Por ejemplo, en poblaciones que están alejadas, poblaciones que están más aisladas, más rurales, la hipertensión no es tan común como en poblaciones urbanas. Tiene que ver en parte con el estrés emocional, y el estrés emocional pues provoca exceso de adrenalina, y la adrenalina pues está relacionada con la función de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se regula la presión arterial? Pues depende de estas dos grandes cosas, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, esto depende del volumen sistólico, o sea, qué tanta sangre tenemos en toda la sangre. Y pues, ¿qué es lo que determina en parte el volumen sistólico? Mucho tiene que ver el sodio. El sodio pues es un ion extracelular que atrae agua. Mientras más sodio tenemos, más agua vamos a estar reteniendo y por tanto mayor volumen. Si tenemos mayor volumen, esto va a aumentar el gasto cardíaco y por tanto la presión arterial. Y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca está regulada en parte por vasoreceptores y también por los receptores de adrenalina y noradrenalina. Bueno, esa es una parte, y la otra es la resistencia vascular periférica. Esta está dada por las arteriolas. Las arteriolas pues van a responder a los diferentes estímulos neuronales y hormonales, y también por el propio tejido en sí. Si el propio tejido empieza a tener algo de hipoxia, un poco de acidosis, pues va a liberar diferentes sustancias para que las arteriolas se dilaten o se contraigan, si es que le está llegando demasiado aporte sanguíneo, y de esta manera trata de regular su propio flujo sanguíneo. Entonces, pues las arteriolas son las que se van a encargar de esto. Tienen su pared un poquito gruesecita en comparación con, por ejemplo, la aorta, que es como es un vaso de volumen. La aorta tiene principalmente fibras elásticas para adaptar ese volumen. En cambio, las arteriolas, pues si comparamos el grosor de la pared con el grosor de la luz, pues la relación es un poco más estrecha, casi hasta de 1 a 1. Y pues esa arteriola, bueno, el flujo de la resistencia pues depende también de qué tanto se dilate y se contraiga. Ya en sus clases de fisiología creo que vieron un poco de eso, y pues al pequeños estrechamientos de la luz de la arteriola van a repercutir de manera importante en la presión arterial. Y entonces aquí pues tenemos eso que estábamos viendo. La presión arterial, ¿de qué depende? De gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco depende del volumen, principalmente el sodio. Y el sodio, pues, ¿de qué depende? Del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ahorita lo vemos más adelante, y los mineralocorticoides. ¿Cuáles mineralocorticoides? A ver, ¿cuáles mineralocorticoides? Aldosterona. Muy bien, aldosterona. ¿Y el péptido natriurético auricular qué es? ¿Qué hace? Es una sustancia que libera el corazón, los miocitos miocárdicos al momento de la expansión, ya sea de los ventrículos o de las aurículas, pero principalmente se libera en aurículas. Excelente, muy bien. Y bueno, el gasto cardíaco, que depende de la frecuencia cardíaca y también de las aminas. Y la resistencia vascular periférica, pues depende también en parte tiene sus receptores adrenérgicos, alfa, beta, y pues entre otras sustancias, histamina y los que se producen ahí localmente, como el óxido nítrico, etcétera, que actúan ahí a nivel local. Entonces, para regular la presión arterial tenemos diferentes factores, unos liberados por los riñones, suprarrenales y el miocardio. ¿El riñón cuál? ¿Y ¿Qué libera el cortisol? riñón? No, el cortisol lo libera la glándula suprarrenal, perdón. Sí, la glándula suprarrenal libera cortisol. El cortisol tiene Sería- efecto mineralocorticoide. ¿No es la renina? ¿Tiene o no tiene? Ya No es la contestaron. renina. El cortisol. ¿Que tiene efecto Sí mineralocorticoide? Sí, pero si la aldosterona no está ubicada en su proteína. O sea, en el libro de fisiología venía de que si no había aldosterona, el cortisol entraba dentro de la célula y tomaba el lugar exacto donde tomaba la aldosterona y hacía la misma función. Pero no aplica, Sí. creo. Sí, más o menos por ahí va la cosa. El cortisol sí tiene un débil efecto mineralocorticoide. El problema es que de manera periférica se transforma en cortisona, y la cortisona ahí sí ya no tiene
capacidad mineralocorticoide. Así que, pues sí, es cierto, cuando tenemos un exceso de cortisol vamos a tener un exceso de función, vamos a tener un exceso de efecto presor, pero como periféricamente se va a estar transformando en cortisona, pues ya se va perdiendo. Ah, sí, doctor, Entonces, yo me bueno, equivoqué. eso es Nada más estaba hablando de dentro del riñón. Ese efecto que dije sucede dentro del riñón, pues. También otras células, Ujú. por ejemplo, en las células musculares lisas vasculares, pero principalmente es dentro del riñón, en el conducto, en el colector y en el distal. Perdón, me equivoqué yo. Ok, bueno, entonces, y tenemos el riñón. El riñón que secreta, que tiene que ver con la presión Renina. arterial. Aldosterona. La renina, ¿verdad? La renina. La aldosterona es de la suprarrenal también. Sí, la aldosterona es de la suprarrenal. A ver, la suprarrenal, ¿qué capas tiene? Bueno, ¿Qué capas tiene principalmente la que dos. secretar es la renina? Corazón y riñón. Ah, bueno, esto ya. Ahora sí, vamos a continuar con la renina. La renina, pues sí, la producen las células yuxtaglomerulares del riñón. Tenemos un tumor que es, bueno, es que es como, la célula yuxtaglomerular es como una célula mioepitelial modificada, y que podemos tener algún tumor aquí, que se llama angiopericitoma, no necesariamente aquí en el riñón, o otro tipo de tumores, como por ejemplo el tumor de Wilms, que secreta en renina, y esto aumenta de manera secundaria la presión arterial. Bueno, ¿qué hace la renina? La renina va a hacer que el angiotensinógeno que está circulando en la sangre pase a ser angiotensina 1. Y la angiotensina 1, por medio de la enzima convertidora de angiotensina 2, perdón, por la angiotensina 1, por medio de la enzima convertidora de angiotensina, va a transformarse en angiotensina tipo 2. Y ya tanto la angiotensina 1 como la angiotensina 2 tienen un efecto importante presor. Principalmente la angiotensina de tipo 2 es el que tiene más, que también va a hacer que se secrete ahora sí la aldosterona, que todavía va a hacer que el riñón agarre más sodio, más agua, por tanto, tenemos mayor volumen, y si tenemos mayor volumen, pues tenemos un aumento de la presión arterial. Y pues también tenemos un mecanismo contrarregulador. Las propias células yuxtaglomerulares también tienen receptores de angiotensina de tipo 2, para cuando se está liberando demasiada, pues ya detectan que ya se está liberando demasiada renina, ya está como que avanzando mucho el sistema renina-angiotensina-aldosterona, de esta manera disminuye, y tratan de disminuir la presión arterial. Y también el riñón pues tiene otros mecanismos de contrarrestar este sistema. Puede producir prostaglandinas y óxido nítrico para tratar de contrarrestar esto. Y pues va a suceder lo que estamos mencionando ahorita con el péptido natriurético auricular. Tenemos que si la renina ya hizo eso, de que pasa de renina, angiotensina 1, y luego angiotensina tipo 2, que la angiotensina tipo 2 también hizo que se liberara la aldosterona. Entonces, al final de cuentas, ¿qué pasó? Aumenta el Pues volumen sistólico. mayor absorción de sodio. Mayor absorción de sodio, mayor volumen. Va a llegar entonces mayor volumen al ventrículo, a la aurícula derecha, entonces va a empezar a distenderse más. Si se empieza a distender de más, se empieza a liberar el péptido natriurético auricular, que ahora sí, esto va a ser el efecto contrario, que se empiece a secretar sodio, y por tanto, mayor agua, mayor volumen. Y pues de esta manera tenemos el equilibrio en el volumen. Y bueno, aquí ya lo vemos en el dibujito de su libro, pues ya todo completo, ¿verdad? Otra vez. Entonces tenemos que si a la arteriola renal empieza a detectar que el volumen es muy bajito, o en caso de que tengamos una estenosis, la célula yuxtaglomerular del riñón va a empezar a liberar la renina. La renina va a hacer que el angiotensinógeno se transforme en angiotensina 2. Bueno, aquí están los pulmoncitos porque tenemos la enzima convertidora de angiotensina, que no únicamente va a estar aquí en el endotelio pulmonar, está en el resto del cuerpo, pero es más abundante acá en el epitelio pulmonar. Por eso es que los antihipertensivos que se encargan de bloquear este sistema, un efecto secundario que tienen estos, como cuáles medicamentos, el captopril, por ejemplo. Y bueno, entonces ya tenemos la angiotensina 2, que ahora sí estimula la glándula suprarrenal para que secrete aldosterona. ¿La aldosterona qué va a hacer? Va a hacer que se absorba más sodio y más agua, más volumen, más sobrecarga de volumen. Y también va a provocar vasoconstricción, tanto la angiotensina de tipo 2 como la aldosterona periférica, y por tanto mayor presión arterial. Bueno,
esto es a grandes rasgos cómo funciona normalmente el cuerpo, cómo se regula la presión. Pero en la mayoría y ahora sí hablando de la hipertensión, en la mayoría de las veces no vamos a encontrar una única causa. Ya vimos que la mayoría va a ser idiopática. O sea, vamos a tener alteraciones en cualquiera de estos mecanismos que teníamos. Puede ser que tengamos algún polimorfismo genético que haga que nuestras células yuxtaglomerares secreten más renina, que a lo mejor tenemos un polimorfismo que hace que nuestros túbulos contornados sean más sensibles a la angiotensina y absorban más sodio de lo normal, o algunos polimorfismos de diferentes tipos en cualquiera de estos sistemas que nos ayuden a regular la presión arterial. Pero no vamos a encontrar uno como tal, así que pues lo vamos a englobar en una hipertensión idiopática. Dentro de la hipertensión secundaria, pues la más común es la hipertensión renovascular, algo común, relativamente común, es la estenosis de la arteria renal. Si tenemos una arteria renal demasiado estrecha, pues va a detectar menos volumen en nuestro sistema y por tanto va a desencadenar todo el sistema de la angiotensina aldosterona. O también tenemos algunos trastornos monogenéticos que principalmente es va a ser un gen que está afectado de los que nos ayudan a absorber sodio. Entonces, dentro de la hipertensión esencial, pues tenemos esos factores genéticos, la reducción de la excreción de sodio, factores influencias vasoconstrictorias, y también tenemos los factores externos. También, pues no es la misma forma, no tenemos los mismos genes, no es la misma forma que responde nuestro cuerpo ante los diferentes, hasta los diferentes estímulos. Por ejemplo, el estrés, a lo mejor algunos no desencadena hipertensión arterial, en otros sí. También, por ejemplo, la obesidad. A veces, a lo mejor podemos tener un paciente que tiene obesidad y que tiene mayor comorbilidad, pero al momento de que tenemos sus laboratorios y sus exámenes en general, vemos que tiene una presión de quinceañero y que además sus niveles de colesterol están muy bajos. A veces pasa. O también tenemos lo contrario, gente que aparentemente está dentro de su índice de masa corporal normal y vemos sus exámenes y ya tienen hipercolesterolemia. A veces pasa. También tiene que ver el consumo de sal, que es pues en parte, pues lo hemos visto que se aumenta más en este tipo de alimentación que llevamos actualmente. Bueno, también faltó mencionar un poco acerca de la adrenalina, ¿verdad? Bueno, la adrenalina, pues ya tenemos bueno, los receptores adrenérgicos tenemos de dos tipos. Tenemos en alfa y beta, los tenemos distribuidos de manera en todo el cuerpo. Tenemos también de tipo alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. A ver, alfa 1, ¿qué hacen? Dentro de todo el cuerpo. Constricción de vasos sanguíneos. Vasoconstricción. Constricción en vasos ¿Y alfa 2 sanguíneos. qué Uno hacen? constricción y los dos dilatación. Excepto Sí. en el alfa, en el beta. Ya dentro de beta Sí. estamos en corazón, es otra cosa. Perdón. Ok. Sí, los alfa tipo 1 van a desencadenar vasoconstricción, pero los alfa tipo 2 más bien van a inhibir que se libere la adrenalina. Esos están en la membrana presináptica No, digo sí, perdón. y impiden que se libere la noradrenalina. Es como que el efecto, acuérdense que tenemos como que un efecto contra el beta 1 que hace. Es ¿En hacer dónde? dirección de ritmo cardíaco y aumenta contracción en corazón. ¿Y el beta 2? Sería como broncodilatación a nivel de pulmón. Sí, si recuerdan, pues tenemos diferentes medicamentos que, por ejemplo, los del asma, que precisamente actúan en ese sistema, en el tipo beta 2, que nos ayudan a broncodilatar y pues encontrarse con el tipo 1, ¿verdad? Bueno, y también pues los receptores, también es otro de los mecanismos de la hipertensión esencial. Los receptores pues van a ser variables en cada tipo de persona. También cuando tenemos exceso de adrenalina, pues los receptores tienden a guardarse. O si también tenemos muy pocas por ejemplo, tenemos algunos medicamentos que utilizamos para bajar la presión, por ejemplo, la clonidina, que afecta el receptor de alfa tipo 1. Entonces, ¿el cuerpo qué hace para contrarrestar esto? Pues empieza a tener más receptores. Si estamos bloqueando ese sistema, el cuerpo lo detecta y empieza a expresar más receptores en las células. Así que si interrumpimos de manera brusca este medicamento, cualquier mínima elevación de la adrenalina pues va a hacer que el paciente tenga una hipertensión muy marcada, porque ahora sí ya tenemos mayores receptores. Y bueno, ¿qué va a pasar con el vasito sanguíneo?
Bueno, eso ya fue cómo funcionaba la hipertensión, la hipertensión. Y bueno, ¿qué pasa con el vasito sanguíneo? Pues empieza a desgastar. El vaso sanguíneo pues está hecho para resistir cierta cantidad de desgaste normal en el cuerpecito. Si tenemos una hipertensión de manera constante, adecuada. En este caso, aquí lo que actúa es la aldosterona. Entonces, la angiotensina de tipo 2 está relacionada con tiene su efecto mitógeno en la capa de músculo liso del corazoncito, mientras que la aldosterona hace que el miocardio se remodele, hace que tenga más hipertrofia y también que se deposite cierto colágeno entre ellos. Entonces, el vaso sanguíneo pues se vuelve más grueso. En lugar de estar la arteriola pues con su capita muscular, si notan como ya tiene como la pared más rosita, esto es hialinización. El término hialino no nos dice nada en particular, por lo regular se trata de una degeneración de la matriz extracelular. Es como un depósito de material rosita y amorfo. Pero aquí, en este caso, tenemos la arteriosclerosis hialina, que se llama así por eso, porque tenemos en la pared del vasito sanguíneo este depósito de material extracelular. Y pues este vasito sanguíneo, como ya está con sus células degeneradas, con su pared ya gruesa, no puede cumplir de manera adecuada sus funciones. Y también tenemos este otro tipo de arteriosclerosis que lo vemos que es la hiperplástica, que lo vemos en las formas ya más graves. Aquí, pues esto se debe precisamente a la constante replicación del músculo liso y un exceso de membrana basal. Y nos da este aspecto como de tela de cebolla. Y bueno, pues ya, eso es todo, muchachos. Es un tema cortito y que pues en parte ya lo conocían, ya lo han visto en otras materias.